Aquí estamos con Javi, vamos a editar esta fotografía. En primer lugar vamos a recortar un poco la imagen. Hay una parte de la pierna que no aporta mayormente. Luego el fondo era de color gris, de tal manera que la temperatura está un poquito excedida. Ahí retornamos a gris, aumentemos la exposición hasta el punto en que no aparecen las líneas o la máscara roja que denota altas luces. Ok, estamos bien aquí. Vamos a pasar por Photoshop y luego vamos a ir a Color Efex Pro para explicar algunas funciones que hasta el momento no he explicado en videos anteriores. Aquí en primer lugar vamos a, con el pincel corrector, Spot Healing Brush, corregir alguna imperfección del fondo, del sinfín que está un poquitito disparejo. Ok, aquí creo que es el fondo y no el sensor. Sigamos corrigiendo un poco. Ok. Pasemos ahora por viveza para precisamente mejorar también el fondo. Creemos un punto de control que lo vamos a aplicar a toda la imagen y sobre toda la imagen vamos a disminuir entonces lo que es el detalle, la estructura. Ahí. Creo que estamos bien. Veamos dónde está trabajando. La idea es que no afecte, por ejemplo, todo lo que es la blusa. Entonces vamos a crear unos puntos de control extras para que la blusa no se vea afectado por esto y pierda detalle. Ok, tampoco el pantalón. Veamos la imagen tamaño completo. Antes, después, antes, después. Antes, después. En el pelo se ha perdido también algún detalle. Vamos a aplicar un punto de control sobre el cabello. Vamos a copiar aquí. Perfecto. Vamos a agregarle un poquitito de estructura. Estructura también por este lado. Y por acá. A ver, antes, después. En esta zona también hay una afectación del detalle. Agreguemos estructura. Copiemos el punto. Ahí, a ver. Antes, después. Ok. Está bien. Aceptemos. Bien. Aquí ya estamos otra vez en Photoshop. Veamos si hay alguna corrección cutánea. En particular, muy grueso, muy grande el pincel, más pequeño. Creo que está bien ahí. Perfecto. Ok, vamos a lo que íbamos. A explicar un poquitito algo extra dentro de lo que es Color Efex Pro 4. Vamos a eliminar los filtros. Aquí está vacío, filtro vacío. En primer lugar vamos a aplicar un filtro
relacionado con la piel. A ver, Dynamic Skin Softener. ¿Ok? Aquí aplica una determinada configuración que es bastante agresiva. Si ustedes se fijan en la piel de ella, con el filtro, sin el filtro, con el filtro, deja demasiado aporcelanada la piel, lo que no es muy realista. Entonces nosotros podemos eventualmente cambiar esto a un valor de 4%, que es lo que yo normalmente utilizo para este filtro. Me parece que es suficiente, especialmente de personas jóvenes. 4% ahí. Comparemos antes, después. Hagamos un zoom al 100% para que se advierta un poco más. Entonces, ahí está con el filtro. Ahora, sin el filtro. ¿Se fijan? En la mejilla, acá. Sin el filtro. Con el filtro. Tal vez se nota más en la frente. Sin el filtro, acá. Con el filtro. Ok, si en algún momento nosotros quisiéramos volver a utilizar el filtro como estaba preconfigurado por el software, simplemente pinchamos arriba en esta pequeña barra con un icono, una flechita, y elegimos restaurar filtro y eliminar puntos de control que podamos haber creado. Entonces, restaurar filtro, y lo que hace es volver a aplicar el 25, 20, 10 y 5% con el cual nos habíamos encontrado al inicio. Eso sucede o puede ser útil en el evento en que empezamos a jugar con el filtro y no nos gusta y queremos volver al filtro original. Entonces, para no tener que estar volviendo a pinchar aquí al lado izquierdo, lo que hacemos simplemente es pinchar y restaurar. Ok, entonces queremos volver al 4% y simplemente pinchamos en el historial y dejamos ahí 4%. Ok, salgamos del zoom, 4%. Ahora añadamos un segundo filtro que es bastante útil, que es el oscurecer o aclarar el centro. En el fondo es oscurecer la periferia normalmente y aclarar el centro. Aquí ya está aplicado con una determinada configuración, que es luminosidad periférica decreciendo en un 50%, una especie de viñeta, y la central aumentada en un 25%. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar estos parámetros, bajar la central a un 10%, y la periférica, ok, la vamos a dejar, pero vamos a aplicar un filtro negativo para que determinada parte no se vea afectada, la de las piernas, para que no se pierda un poco el contorno de una de ellas, la pierna izquierda. ¿Se fijan? Y lo mismo podemos copiar, Alt, y trasladamos hacia la zona del cabello para que no se pierda tampoco la luminosidad mínima necesaria para que se advierta mejor. Ok, veamos entonces. Sin el darken, con el darken, entonces vemos que queda, creo que mejor con este filtro. Ahora, por ejemplo, nosotros pudiéramos, estos puntos de control que están acá aplicados, estos tres, los podríamos seleccionar. Puntos de control, pinchamos ahí, 1, 2, 3. Y luego pinchamos aquí arriba, copiar puntos de control. Vamos al filtro anterior, al Dynamic Skin Softener. Aquí no están los puntos de control, porque por cada filtro que se vaya aplicando, que se vaya acumulando, pueden haber muchos, tiene sus propios puntos de control. Entonces aquí no hay puntos de control. Entonces los que habíamos copiado, podemos pinchar acá y pegar puntos de control.
y se pegan los puntos de control, ¿vale? En caso de que fuese estrictamente necesario. En este caso no era necesario, así que podemos controlar Z. No funciona. Simplemente vamos a borrar los puntos de control de esta capa, podríamos decir. Ok, estábamos aquí. Entonces, me parece que la zona de la pierna aquí abajo sigue estando un poco subexpuesta. Vamos a añadir un filtro de niveles y curvas que lo vamos a aplicar de manera precisa con un punto de control solo donde coloquemos el punto de control, en este caso ahí, y luego simplemente vamos a desplazar los niveles hasta el punto que nos satisfaga. Podemos correr también el punto, a ver, ahí, veamos, sin, con. ¿Dónde está trabajando este punto de control? Veamos inmediatamente. Toda la zona blanca. Podemos disminuir un poco para que no exceda los límites de lo que realmente queremos, que es solamente el pantalón y parte del pantalón. Ahí. Y que no afecte el fondo tampoco. Perfecto. Veamos entonces de nuevo. Sin ese último niveles y curvas. Con niveles y curvas. Así evitamos que se pierda un poco del detalle y la forma de la pierna. Bien, estamos casi listos. Salgamos de aquí entonces. Ok, como he dicho en otras oportunidades, a veces con la aplicación de los filtros en ColorFX Pro 4 u otros componentes de este plugin, se producen algunas imperfecciones porque los contrastes a veces son realzados. Entonces aquí aparecen unas motitas del pantalón que vamos a eliminarlos con el Spot Healing Brush. Pincel al punto, simplemente lo pasamos por encima y está en formato Content Aware, que significa que copia la textura aledaña al punto. Achiquemos el punto, siempre el punto debe ser un poco más superior que el área trabajada. Ok, creo que estamos bien con eso. Revisemos si hay alguna otra cosa que corregir. De repente uno se hipnotiza por el sujeto, por la modelo, y deja de ver cuestiones accesorias, el fondo, y se preocupa nada más de lo principal. Obviamente que lo principal es la modelo, su rostro en general, pero no hay que perder de vista el contexto en general. Muchas veces la fotografía se guarda en JPG, luego se da cuenta que hay alguna pifia, entonces hay que abrirla, volver a editarla, y ya no es lo mismo porque volver a abrir un JPG que ya es un archivo comprimido, trabajar sobre él y volver a guardarlo, ya pierde un poquitito de calidad. No mucha, pero pierde un poquitito de calidad. Bien, entonces uno que está seguro de que está perfecto. Veamos ahora una comparativa sin el ColorFX Pro, sin el Viveza que corregimos el fondo, y ahí tenemos la fotografía original. Ok. Es una mejora, sutil, pero que se advierte. Y unamos las capas, Control A, capas unidas, F1, y se guarda en formato JPG, calidad 9, que para los efectos de la web es absolutamente suficiente.